¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cómo yo me convertí en un intérprete médico, intérprete judicial y un intérprete simultáneo de conferencia. Si estás aprendiendo inglés o si ya trabajas en inglés y te interesa este campo, te recomiendo que te quedes. Arranquemos. Bueno, rondaba ya el año 1999 cuando yo me estaba graduando del Instituto Cultural Dominico Americano. Ese mismo año comenzaba yo la universidad y no usé el inglés para nada. El inglés solamente lo usaba para ver series que me interesaban en ese entonces. Estamos hablando finales de los 90. Así que mis series favoritas eran Seinfeld y Friends. Me gustaba porque tenía un inglés claro, un inglés limpio, un inglés entendible. Y yo aprendía mucho, porque las palabras que yo no conocía, pues las buscaba en el diccionario. Creo que desde esa época yo usaba dos aplicaciones que las recomiendo. Una se llama Word Reference y la otra se llama Dictionary.com. En Dictionary.com tú puedes conseguir, te da lo que es la definición de la palabra en inglés y es bueno aprendérsela. Y en el Word Reference te da la traducción del inglés al español. Y también ambas dan la opción de darte la pronunciación de la palabra. O sea que si no estás seguro de cómo suena una palabra, si la estás leyendo, entonces te recomiendo también esa parte. Aunque hoy en día hay muchos recursos, pero esos son los que yo uso. Entonces 5 años después, en el 2003, un amigo de mis hermanos nos dice que hay una compañía que llegó nueva y que está buscando personas que hablen inglés. Estamos hablando de Supra Telecom. Esto fue en 2003 en Santo Domingo. Nosotros fuimos, tomamos el examen, nos quedamos mi hermano y yo trabajando. No sabíamos que esto iba a ser un call center del infierno, ya que, bueno, la mayoría son, pero este en particular. Les voy a contar la historia. En Estados Unidos, Bell South era la compañía monopolio, era como quien dice la única compañía que tenía las telefónicas. Entonces en Estados Unidos se promulgó una ley antimonopolio en la que obligaba a Bell South a alquilar sus líneas, ya que todas las líneas eran de ellos, a otras compañías para que estas compañías pudieran hacer competencia con ellos y hubiera más variedad en el mercado y los consumidores pudieran elegir entre una y otra compañía. En esa época es cuando vienen otras compañías y entre esas vino Supra Telecom. Todo muy bien, se les podía ofrecer a los clientes el mismo servicio, la misma calidad, el mismo número de teléfono, solamente a un precio menor. ¿Quién no iba a querer ese trato? That was a good deal. Entonces, el problema estaba en el que cuando los clientes tenían que hacer algún cambio, tenían que trasladar su servicio, cambiar algún feature, alguna voicemail, algo en el servicio, todo se tenía que hacer a través de Bell South. Entonces Bell South, siendo ellos la competencia, el enemigo, se la ponían en China, como decimos en buen dominicano. Se la ponían bien difícil a Supra Telecom y a las otras compañías. Entonces los clientes, bien molestos, duraban semanas para tener cambios y nos llamaban a nosotros y nos maldecían, nos decían de todo. Y con razón. Bueno, yo perdí 15 libras las primeras 2 semanas. A mí se me fue el hambre completamente. Yo no tenía apetito. Pero ya después uno se acostumbra. En esa compañía fue, a pesar de todo eso, fue buena porque nos entrenó muy bien. Nosotros estábamos entrenados. En esa compañía había departamento de billing, de facturación, había departamento de provisioning, que era el departamento que se encargaba de hacer los cambios en Bell South. También estaba el departamento de telemarketing, también estaba servicio al cliente. Y todos esos departamentos eran diferentes. Como a mediados del tiempo en el que yo estuve allá, pues ellos decidieron que todo eso se iba a reunir y entonces todos nosotros éramos lo que ellos llamaban Universal Agents, agentes universales, que teníamos que hacer todo eso. Y nos entrenó muy bien. Luego llegó una compañía, unos 11 meses después, que se llamaba STI Prepaid. Más adelante cambió a STI Customer Care. Esta compañía, para que tengan una idea, Supra Telecom era la compañía que más pagaba en ese entonces. Pagaba 60 pesos la hora, 63 luego de 3 meses. Estamos hablando del 2003, hace 21 años de eso. Y llegó esta compañía, STI Prepaid, pagando a 105 la hora. Imagínense, de 63 a 105, todas las personas que hablaban inglés querían ir para STI en ese entonces. Entonces yo solicité
Entramos a STI, después de 2 meses fui promovido a Team Lead, 2 meses después a supervisor. En esa compañía yo duré 8 años como supervisor y después de ahí, entonces esa compañía se declaró en bancarrota y ahí fue cuando entró la oportunidad, para que vean que cuando uno piensa que se puede cerrar la puerta, pues se abre otra mucho mejor, porque eso fue lo mejor que me pudo pasar a mí, porque ahí fue entonces cuando yo me convertí en intérprete. Entonces yo solicité en la compañía que era la madre de las compañías, bueno, era la primera y la mejor en ese entonces de interpretación, que se llama Language Line Solutions. Cuando yo era supervisor en STI, yo recuerdo que yo veía a los intérpretes como allá en el Olimpo, en cuestiones del inglés, porque tú sabes que cuando uno aprende inglés, para uno es fácil interpretar las cosas del inglés al español, porque el español obviamente es tu idioma natal y es donde tú tienes el vocabulario mayor y es fácil encontrar las palabras rápidamente de inglés a español. Ahora, cuando alguien te está hablando en un español avanzado, para encontrar luego esas palabras en inglés era un poquito difícil. Entonces yo siempre veía a los intérpretes como así, en otro plano del inglés. Y bueno, yo decidí ir a solicitar. Gracias a Dios que pasé. Y luego recibimos un entrenamiento que fue excelente en el sentido de la progresión del aprendizaje. Porque primero nos entrenaron para coger llamadas de utilities, o sea, llamadas de los servicios públicos, el gas, el agua, el teléfono, la luz. Entonces, como ya uno venía de un background de servicio al cliente, esas llamadas se hacen más fáciles para uno, ya que uno está familiarizado con ese tipo de llamadas y es más fácil interpretarlas. Bueno, unos meses después, 2 o 3 meses después, nos entrenan para tomar llamadas de 911, llamadas de 900 del servicio de 911 de Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que eso iba a ser, wow, imagínate, las llamadas de emergencias. En todos los años que yo duré trabajando ahí, que fueron unos 5 años, yo creo que yo tomé quizás dos llamadas de emergencias. Después todo eran cosas que no eran emergencias, quejas de ruido, un montón de cosas que no eran emergencias. Entonces eran bien fáciles también. Después de 2 meses más, 2 o 3 meses más, nos entrenaron para tomar record statement, declaración grabada, que esto eran cuando las compañías de seguro pues llaman a los clientes cuando han tenido un accidente para tomarle una declaración grabada de lo ocurrido. Entonces, imagínense, los clientes hablando y hablando de todo lo ocurrido en el accidente, podría ser un poquito retador. Ya después de eso, cuando se te agregan esas llamadas de 911, las llamadas de seguro, que también le agregan unas llamadas financieras ahí de bancos, ya como un año después, entonces nos daban la opción de solicitar, de tomar el examen para ser intérprete médico. Entonces ahí fue cuando yo recuerdo que nos prepararon, yo me preparé. Yo estaba en la universidad en esa época y tuve que parar ese semestre porque tenía que estudiar como que yo iba a ser un médico. Ya había que aprenderse, imagínense, todas las partes del cuerpo, todos los nombres de las condiciones, las enfermedades. Básicamente casi todo lo que sabe un médico tiene uno que sabérselo en inglés y en español. Gracias a Dios pasamos esa prueba y fuimos intérprete médicos como por 4 años. Luego se presentó la oportunidad en la pandemia de que uno podía tomar el examen para ser intérprete certificado desde aquí. Entonces yo hice los preparativos y desde aquí tomé el examen escrito y el examen oral y actualmente soy intérprete certificado para los Estados Unidos. Significa que yo puedo trabajar en cualquier estado, en cualquier hospital, en cualquier parte del terreno de los Estados Unidos por ser intérprete médico certificado. ¿Cómo me hice intérprete judicial? Bueno, nos reunimos unos amigos del colegio y me pregunta una amiga que es abogada que si yo no voy a participar en esa convocatoria que hicieron para ser intérprete judicial, y yo no sabía. Entonces investigué y faltaban 2 días para llevar los papeles y uno poder ingresar a esa convocatoria. Pues yo lo hice y había que tomar un examen escrito. Este examen escrito había que traducir, te permitían tener un diccionario físico, un diccionario judicial y un diccionario normal, físico, nada electrónico. En este examen había que traducir 2 contratos, uno de español a inglés y el otro de inglés a español, como 7 u 8 páginas. Entonces yo comencé con el de español
lo cual fue lo más difícil porque era un español que no era de aquí, no sé, me parece si era de México, no sé de qué país era, pero las palabras eran palabras que yo no estaba familiarizado con ellas, entonces tenía que estarla buscando muy seguido en el diccionario y creo que daban 3 horas para terminar el examen, si no mal recuerdo, y a mí se me fueron casi las 3 horas, yo duré 2 horas y algo en eso porque me tomó tanto tiempo. Yo dije, bueno, esto se fue a pique porque a mí no me va a dar tiempo. Si yo duré casi 2 horas y 20 minutos en este y me falta el de inglés, pues no me va a dar el tiempo de terminarlo. Gracias a Dios que el contrato de inglés era acerca de un caso médico. Y ya con mi experiencia de intérprete médico, pues yo no tuve ni siquiera que buscar en el diccionario. Yo lo hice rápido y lo terminé a tiempo. Y pasamos el examen escrito. Luego fuimos a tomar el examen oral y gracias a Dios los pasamos y fuimos juramentados como intérprete judicial para la República Dominicana, intérprete de corte certificado. Y la forma como me hice intérprete simultáneo fue sin buscarlo. Hubo un tiempo en el que uno siempre está mandando su currículum a diferentes agencias de traducción, de interpretación, y eso fue lo que yo estaba haciendo un tiempo. Y esta compañía en la que yo había enviado un currículum me contactó una vez para decirme que tenían un cliente que iba a venir a dar un entrenamiento a una compañía en San Cristóbal. Me decían que si San Cristóbal me quedaba lejos, que si yo estaba cerca, que cuánto yo iba a cobrar por ir, por hora y todo, por el viaje. Y yo primera vez que me tocaba algo así, yo dije, bueno, San Cristóbal. Le dije cuánto iba a cobrar por el viaje, cuánto iba a cobrar por hora. El asunto es que lo que yo ganaba en esa época, en ese día yo me gané lo que me ganaba en una semana. Y no fue ni siquiera algo difícil. Yo pensaba que iba a ser algo tipo conferencia, en un aula, la persona hablando cosas técnicas ahí. Pero no fue así. Era un entrenamiento del americano, dándole un entrenamiento a uno de la empresa. Y este de la empresa pues ya tenía mucha experiencia en eso y hablaba un poquito de inglés. Así que yo no hice mucho. Luego, 2 años después, me contacta esa misma agencia para decirme que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos venía a reunirse con el gobierno dominicano para hacer algunas reuniones y esas cosas. Yo en verdad no quería, como que no, uno trabajando desde su casa, desde la comodidad de su casa, trabajando para varias compañías, como que no me sentía cómodo de salir a interpretar reuniones, a interpretar conferencias, a interpretar un sinnúmero de cosas. Entonces les di una cantidad que para que me dijeran que no. En aquel entonces, estamos hablando de varios años atrás, yo ganaba, eran como $13 la hora, que aquí en República Dominicana era muy bueno en ese entonces, por el cambio de la tasa. Yo les dije a ellos que les iba a cobrar $50 la hora. Yo en verdad hice eso para que me dijeran que no, y me dijeron que sí, y yo, bueno, hay que hacerlo. Entonces andaba con el departamento del Tesoro, nos reunimos con jueces, nos reunimos con funcionarios del gobierno, con jefes de la policía, con fiscales. Fue una experiencia muy buena. El jefe de la policía de aquel entonces habla un inglés perfecto, que no había que interpretarle. Yo tenía que interpretar para coroneles que no hablaban inglés. Nos reunimos en Procuraduría también, cuando eso Jean Alain era el procurador general. Jean Alain habla inglés perfectamente, no tuve que interpretar para él, sino para otros jueces que no hablaban inglés. Esa relación duró como unos 3 años, en la que venían cada 2 o 3 meses el Departamento del Tesoro, hasta que se terminó la misión aquí ya en República Dominicana. Durante esos 3 años, cada 3 o 4 meses, ellos hacían conferencias en las cuales yo tenía que participar como intérprete simultáneo para las audiencias. Y es ahí donde adquirí mucha experiencia como intérprete simultáneo. Bueno, hasta aquí, amigos, la historia de cómo yo me convertí en un triple intérprete médico, judicial y simultáneo. Próximamente yo estaré preparando unos videos de entrenamiento para intérpretes médicos. Así que si te interesa, síguenos.